Nada más a manera de repaso rápido, que fue lo que estuvimos viendo. Bueno, hablamos la semana pasada de que él tuvo un nacimiento humano. ¿Se acuerdan que decíamos? Él nació como cualquier ser humano, como cualquier persona, fue concebido en el vientre de su madre y tuvo una gestación normal, no hubo nada, no fue más rápido ni más lento, fue algo normal, ¿no? Y bueno, la encarnación de nuestro Señor Jesús se evidencia en su nacimiento, como dijimos, en su genealogía humana, que él tuvo, pues nació de una mujer, ¿no? Nació como cualquier otro niño, como cualquier otra persona, experimentó un crecimiento normal. No, él no apareció de repente siendo un adulto, ni nada así, de repente estaba ahí José María y ya apareció el Señor Jesús adulto, no, él fue todo un crecimiento normal. ¿Qué más? Bueno, dijimos que él no nació por la voluntad del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo, dijimos. Y también hablamos de las emociones y las necesidades que él tuvo como una persona, o sea, como un ser humano normal. Dijimos que tuvo hambre, ¿se acuerdan? Leímos en Mateo 4.2, no lo vamos a leer, pero lo mencionamos nada más. Él tuvo hambre, esto nos muestra que su cuerpo tenía las mismas necesidades que el nuestro, las mismas, así como a usted y a mí nos da hambre. ¿Cuántos le da hambre? ¿Verdad? Casi nada, casi no, dice el hermano. Pero ya me hizo libre el Señor del hambre, ya ayuno siempre, ¿no? Nunca como. Bueno, pues él tuvo hambre. Jesús, nuestro Señor Jesús, tampoco aquí vemos cómo él no usó su poder divino para evitar sentir hambre. Él tuvo hambre. También se cansó. Fíjese, esto nos recuerda que también experimentó la fragilidad del cuerpo humano, ¿no? Esto lo vemos en Juan 4.6, ¿se acuerda? Cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Él se cansó, o sea, porque su cuerpo sintió el cansancio y la fatiga de estar caminando y se sentó el pozo y bueno, y ahí mismo vemos otro aspecto, ¿no? Entonces, al fatigarse, pues ocupó descansar. Y bueno, también experimentó tristeza, ¿se acuerdan? Cuando por la muerte de Lázaro, dice en el capítulo 11, versículo 35 de Juan, que Jesús lloró, ¿se acuerdan que leímos? Y bueno, experimentó esta parte que es la tristeza, ¿verdad? Esto prueba que tenía emociones reales y que comprendía el sufrimiento. Y también vimos que tuvo sed, porque a la mujer, cuando tuvo el encuentro con ella, le dijo, dame de beber, ¿se acuerdan? Porque tengo sed. Pero bueno, entonces vimos que él tuvo necesidades, él experimentó emociones como nosotros, como cualquiera de nosotros. En otro evangelio, ¿se acuerdan? Pues él estaba dormido en la barca, o sea, su cuerpo, él también dormía, hermano. ¿No? La Biblia no dice que soñó ahí, es un hueco que no vamos a llenar, porque luego ahí es donde entran pues cosas bien raras, ¿no? Ay, que el Señor Jesús soñaba con... No, ya eso es algo secundario, ¿no? Pero sí vemos que su cuerpo se cansaba, ¿verdad? Tenía hambre, sed, dormía como cualquier persona, y bueno, también experimentó las emociones, ¿verdad? Él lloró, él se alegró también, y bueno, se entristeció, y lo que más experimentó fue el quebranto, ¿no? Antes de ir a la cruz, y mientras estuvo aquí, ¿no? Porque dice la profecía que él es un varón de dolores experimentado en quebranto, bueno, porque él sufrió todo el dolor que conlleva pues la maldición del pecado, porque él la cargó. Pero bueno, entonces a grandes rasgos, esto fue lo que explicamos la semana pasada en cuanto a su humanidad, ¿verdad? Y esto es esencial para nuestra fe porque nos asegura que él entiende todas nuestras luchas y también todas nuestras debilidades. Uno creyera que porque Dios es todopoderoso, autosuficiente, no podría entendernos, pero sí lo hace, porque nuestro Señor Jesús padeció todo en su cuerpo, todas las dificultades, como cualquier persona, él vivió aquí, experimentó, entonces él puede entender la tristeza, la alegría, o puede entender todo eso, ¿no? Porque él mismo lo vivió también. Entonces, él no solo vino a revelarnos a Dios, dijimos, sino a compartir también nuestra vida. ¿Sí? Él estuvo aquí entre nosotros, bueno, en aquella época, entre los que lo vieron, ¿verdad? Estuvieron ahí, para experimentar también nuestras pruebas, porque acuérdense que él empezó su ministerio, ¿se acuerdan? A qué edad aproximadamente, se relata, ¿se acuerdan? Como a los 30 años, ¿se acuerdan? Más o menos.
Bueno, durante el tiempo que él no estuvo activo en el ministerio, él igual después también, pero ya activo en su ministerio fue un poco más diferente, pero él vivió las etapas de la vida normal. Él aprendió el oficio, ¿verdad? De la familia, vivió como un niño, ¿verdad? Como un adolescente, pero eso ya la Biblia no dice qué pasó ahí, así que ese hueco no lo vamos a intentar rellenar tampoco, porque hay muchas historias, ¿eh? Cuidado ahí, no hay historias bien raras, ¿no? Ahí no nos vamos a meter, eso queda en un segundo plano, pero él vivió todo lo demás, ¿okay? Él experimentó esto y ya siendo un adulto, ya a la edad 30, cuando empieza el ministerio, su ministerio público, pues también vemos otras facetas de su naturaleza, ¿no? En cuanto a su humanidad. Entonces dijimos que también nuestro Señor Jesús es el único que al ser plenamente Dios y plenamente hombre, pudo ofrecerse como sacrificio perfecto para nuestra redención, ¿ok? Pero bueno. Entonces, esto fue lo que dijimos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Hoy vamos a hablar, seguimos hablando de la humanidad, pero de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a hablar de la plenitud de Cristo en la historia, ¿ok? Vamos a ver la parte histórica, ahora ya hablando teológicamente un poquito más, porque la clase de la cristología pasada fue más bíblica, ¿verdad? Pero esta va a ser un poquito más teológica porque vamos a hablar un poquito de historia y vamos a ver algunas cosas de cómo también aún resuelve, o más bien, pues sí, resuelve problemas o preguntas que muchos o que algunos filósofos se planteaban sobre pues, la divinidad y todo eso, a la manera como ellos lo entendían, pero vamos a ver algunas cosas a nivel histórico, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Si el Señor lo permite, pues vamos a hablar un poquito del Concilio de Calcedonia, vamos a hablar las implicaciones que tiene esto, que Jesús sea, nuestro Señor Jesús que también sea humano, además de divino, y vamos a hablar de una aplicación al final para nuestra vida, ¿ven? Porque al final todo esto lo tenemos que aplicarlo también para nosotros, tenemos que ver lo que esto nos enseña a nosotros, ¿ven? Bueno, entonces vamos con el desarrollo histórico, ¿ok? La plenitud de Cristo en la historia. En el año bueno, en el año 451 después de Cristo se celebró el Concilio de Calcedonia, hermanos. ¿Okay? Esto lo mencionamos en la historia de la Iglesia, así que no voy a explicar todo lo que llevó al origen, pero voy a explicar algo muy importante que aquí nos toca ver. Pero sí recordar que fue en el año del año 451. Para comprender un poco más la importancia de este concilio, es crucial recordar que los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por pues intensos debates, ¿ok? Porque acuérdense que la iglesia iba avanzando, bueno, Dios daba gracia y se iba expandiendo el evangelio, pero con el tiempo fue necesario establecer las doctrinas fundamentales que la iglesia tenía que creer. ¿Por qué se vieron o por qué se vio la iglesia en esa necesidad? Por una razón, porque nosotros como seres humanos tenemos a veces bueno, ahora es que valga la redundancia, ¿no? La tendencia o regularmente nos inclinamos a añadirle cosas a las historias. ¿No se les ha pasado eso de que su abuelito contaba una historia y luego su papá otra y el hijo y el nieto y al final la historia no es muy parecida? Entonces, para que no se perdiera la esencia, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hombres que se juntaron, tuvieron estos concilios para ir estableciendo las bases doctrinales que la iglesia debería creer. Aquí en estos concilios, como en el de Nicea, que ya vimos y ya mencionamos, pero aquí también en el de Calcedonia se establece algo acerca de la humanidad de Cristo. Y que esto, ¿por qué? Porque al pasar el tiempo, pues no iban a estar siempre los mismos, los apóstoles fueron mártires, la generación que siguió de ellos también, entonces se tenía que preservar la enseñanza, se tenía que preservar las doctrinas, entonces por eso el canon bíblico y por eso estas confesiones, que vamos a leer un extracto ahorita, fueron necesarias para que la iglesia siempre recordara qué es lo que debía creer. Y bueno, la fuente infalible de nuestra enseñanza, que es la palabra de Dios. ¿Okay? Que ahí es donde siempre vamos a recordar las palabras del Señor. Entonces, en el Concilio de Calcedonia se celebra por esto, porque hubo muchos debates teológicos intensos, además, sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Para nosotros no tiene mucho sentido tal vez, pero ¿cómo iban a pelear? Porque aquí está, bueno, es que en ese tiempo no estaba establecido como hoy ya está.
Me explico, unos andaban con unos tenían una idea, otros tenían otra idea, y la teología o la enseñanza de la iglesia, las doctrinas, se tuvieron que desarrollar y establecer, ¿okay? Que no era, hoy es diferente, hoy ya hay mucho de eso establecido, y gracias a Dios por eso, pero en ese tiempo se estaba todavía desarrollando algunas cosas y no estaban establecidas. Entonces para nosotros es muy normal ir a una iglesia y ver que nos enseñen lo que creen, pero en esa época, o sea, en los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia, por lo menos hasta el siglo IV, casi el quinto, no había totalmente definido qué era lo que un cristiano debería creer. Lo único que había era creer en Cristo y que era la salvación en él y ya. Y bueno, eso también tenía mucha bendición, ¿no? Pero no había pues no había institutos bíblicos en esa época, no, gloria a Dios, yo quisiera ir en el primer siglo, decía, ¿no? Para tanto estudio, ¿no? Pero no había institutos bíblicos, no había de que ahí, ¿no? Pues no había, pues ni tiempo había de reunirse a veces por la persecución, por muchas cosas. Entonces la prioridad era predicar el evangelio, presentarle a Cristo a las personas. Y a eso se abocaron los primeros cristianos, más que a cualquier otra cosa, más que en estructurar, ¿verdad? Horarios y todo eso. Era lo que hacían. Ya con el tiempo, ¿verdad? Con el avance de la historia y con la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, todo eso ya se pudo establecer un poco más, pero bueno, había muchos debates. Entonces, para esta época, este era un debate que todavía tenían acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. ¿El problema cuál era? Bueno, el problema central era este. O la pregunta se podía hacer de esta manera. O el problema se puede plantear de la siguiente manera. ¿Cómo puede Jesús ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo? Para esa época era, y aún todavía, ¿no? Porque la palabra es muy profunda, pero aquí ya hay algunas bases. Pero más para esa época no había una respuesta establecida para esto. Unos creían, te lo vamos a ver, unas cosas acerca de la naturaleza divina de Jesús y otros acerca de su naturaleza humana, y traían una ensalada ahí, ¿no? Hay muchos movimientos, muchas filosofías, pero se vio la iglesia la necesidad de establecer lo que se debería creer, claro que con base en la palabra de Dios, a su vez, sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede Él ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Que no solamente era Dios, o que no solamente era hombre, o en un punto nació humano y en un punto se convirtió en divino, o qué pasó, cómo es. Y si usted le preguntaba a un cristiano de la época por medio, a lo mejor no le podría responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque la importancia no estaba en eso, sino en vivir el evangelio, en las verdades, en ser transformados, ¿verdad? El corazón y todo eso. Y eso es lo que debe de ser más importante siempre. La diferencia es que no había un desarrollo teológico al respecto, pero para responder esta pregunta y que la iglesia no se contaminara con doctrinas falsas, erróneas o equivocadas, se vio la necesidad de la iglesia de dar respuesta a estas preguntas con base en la palabra de Dios y establecer lo que se debe creer. Amén. Entonces, hasta este punto, hermanos, varias posturas heréticas habían surgido en un intento de explicar las dos naturalezas que nuestro Señor Jesús tiene, que tiene, pero ¿cuáles fueron? Fíjense, por esto, y después más adelante por otras razones, pero en este caso, al respecto de esta doctrina, se tuvieron que establecer que se debía creer. ¿Cuáles fueron esas, digamos, ideas o filosofías, ¿verdad? O maneras de pensamiento que había en esa época? Bueno, la primera era el docetismo. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué es el docetismo? Eso ya lo vimos en la historia de la iglesia, pero lo vamos a mencionar de una manera más resumida para recordar un poquito. Bueno, el docetismo enseñaba que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia, ¿okay? Negando su verdadera humanidad. Esta idea surgió del pensamiento griego que consideraba la materia como algo inferior o algo corrupto. Ya lo vimos, acuérdense que había un dualismo ahí. Platón fue uno de los que también promovió un poco esto, que el mundo de las ideas y el mundo material, ¿okay? Lo que es material, en este caso el cuerpo, es malo, es corrupto, y lo bueno es el alma. ¿Okay? Por eso le daban más importancia a tu alma, y de ahí surgen otras ideas como no importa lo que hagas, o sea, mientras tú tengas buenas intenciones y tu alma es la que se salva, tu cuerpo no importa lo que hagas, el alma es la que se salva. Pero ¿esto qué puede ocasionar? Ah, bueno, pues ya soy salvado por la gracia de Dios, qué bueno, pues entonces le voy a dar carne al cuerpo. Pues no, porque nuestro Señor Jesús no hizo eso, Él es el ejemplo, ¿se acuerdan? Él es el ejemplo, ¿cómo vivió Él? O sea,
Nuestro Señor Jesús anduvo en excesos, ¿no, verdad? Anduvo haciendo cosas corruptas, anduvo todo eso que a veces nosotros creemos que podemos hacer porque somos hijos del rey, ¿no? Están diciendo, siempre, hermanos, que usted tenga una duda de cómo debe comportarse o qué debería proceder en su manera de actuar o en sus respuestas a las circunstancias y a las personas, sobre todo a Dios, recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió Él? ¿Qué me enseña su ejemplo para esta situación que estoy viviendo? Cuando Él iba a ser arrestado, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la oración? Le hemos dicho muchas veces en el Getsemaní. Padre, porque Él sintió la presión, todo el dolor, pues, la carga que traía, y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, porque era un sufrimiento, hermano, pues era el pecado de la humanidad. Pero ¿qué dijo al final de la oración? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué significa eso? Que él sometió su voluntad a la voluntad del Padre en ese sentido. Bueno, pues nosotros de la misma manera, aunque hay cosas que a veces quisiéramos, debemos encomendarlo a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, qué bueno, y si no, gloria a Dios también. Dios sabe que es mejor. Amén. Pero nada más para dar un ejemplo. Entonces el docetismo decía que era una apariencia, que el cuerpo nada más, pues que no era de verdad, pues, ¿no? ¿Qué otra corriente de pensamiento había en esa época, o filosofía, sí, digamos de esta manera, o corriente teológica con toques de filosofías un poco ya que rayaban en la herejía? Pues el arrianismo, este es el que más se ha mencionado, de los más populares, y negaba la plena divinidad de Cristo, argumentando que Él era una criatura exaltada, pero que no era Dios. Pues movimiento o esta corriente teológica fue condenada en el Concilio de Nicea. Esto ya lo explicamos en el año 325, porque decía que Jesús no era Dios. Actualmente todavía existe una variante del arrianismo que todavía predomina en una corriente del cristianismo. Ya saben quiénes, los que van a las casas, ¿verdad?, a tocarle. Pero ellos tienen base en las ideas de Arrio, donde negaba la divinidad de Cristo. Pero bueno, ahí sigue. Fíjense, todavía persiste este tipo de ideas, en este caso el arrianismo, para que vea lo peligroso que puede ser cuando no hay algo establecido. ¿Okay? Imagínense que aquí vinieran unos hermanos, pues cada quien crea lo que quiera, pero pues con que no dejan de venir a la iglesia. Imagínense, hermano, cómo estuviéramos. Pues bueno, gracias a Dios no es así, ¿no? ¿Qué otro es? El nestorianismo. ¿Okay? Esta es otra corriente de pensamiento que afirmaba que en Cristo había dos personas separadas. Fíjense, quién sabe qué comían esas personas. Pero fíjense, afirmaba que en Cristo había dos personas separadas, una divina y la otra era humana. En lugar de ver a Jesús como una sola persona con dos naturalezas. ¿Ok? Ellos decían, el nestorianismo, que eran dos personas, o sea, que había dos ahí, un Jesús divino y un Jesús humano, y a veces hablaba el humano y a veces el divino, y ahí tenían unas ideas, ¿no? Esta fue una manera de intentar entender, digo, porque todo lo hay que tratar de interpretarlo en un contexto, ¿no? Todo esto fue con el deseo o la intención, o la buena intención, para muchos tal vez, de querer entender la naturaleza de nuestro Señor Jesús, porque acuérdense que Él, al ser hombre y Dios al mismo tiempo, pues Él dividió la historia, casi nada, ¿no? Era una persona que tenía algo que nadie tenía, obviamente. Entonces muchos al ver su vida, al ver sus características, al ver su ejemplo, quisieron explicar a Jesús desde la historia, desde un punto de vista más humano, otros desde un punto de vista más filosófico, otros desde un punto de vista súper espiritual, y surgen muchas ideas como estas, pero estos solo son intentos que surgen de la capacidad humana, de cómo intentan explicar a Dios, pero acuérdense que Dios, pues, llega a un punto en que no nos alcanza, lo único que nos queda es creer. ¿Ven? Lo puede ser. Pues el nestorianismo fue esta, ¿no? Ellos creían que había dos naturales, o sea, que estaban separadas, ¿no? Había dos personas en Cristo, una persona divina y una persona, o sea, cuando andaba de malas el humano, pues salía el divino, cuando andaba de malas el divino salía el humano, es un rollo ahí. Pero bueno,
no era bipolar el Señor, ¿verdad? No como nosotros que en la mañana amanecemos, ¿verdad? Ay, pues gloria a Dios, hoy es jueves y luego te acuerdas que es jueves de teología, ay, no, ya en la carne, no. El Señor Jesús no es así, ¿no? No era así. ¿Cuál es la otra? Bueno, el monofisismo. Esta es otra corriente de pensamiento que había en esa época, el monofisismo. ¿Qué era lo que planteaba o afirmaba? Bueno, que la naturaleza humana de Cristo, fíjense, esto todavía, digo, uno a veces aquí se sorprende, ¿no? Que escucha de personas que le cuentan su testimonio, ¿no? Y hermano, ¿qué le pasó? Pero fíjense esta, afirmaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina, fíjense nada más, casi le doy un aplauso aquí por la creatividad, ¿no? Resultando en una sola naturaleza mixta o mezclada, ¿no? Pues ahí está otra corriente que por intentar explicar la naturaleza de nuestro Señor Jesús llegan a esta conclusión, basándose en un análisis nada más a nivel, con toda la capacidad y la intelectualidad de los seres humanos, pero no confiando en la fidelidad de la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, queremos explicar algo de Dios o entender algo de la naturaleza de Dios o aprender algo de la naturaleza de Dios sin recurrir a la Biblia, sin tomar como base lo que la Biblia nos enseña, surgen estas cosas. Y ahí andan, y todavía, fíjense, ahorita nada más menciono 4, pero hoy en día, hermanos, hay muchas cosas bien raras, o sea, raras en el sentido de que no son bíblicas, ¿no? Y que ideas acerca de Dios, de Jesús, y símbolos, y etcétera, 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 ¿no? Por eso hay todas esas sectas y logias y cosas que en fin, nos pudiéramos desvelar aquí, hermanos, hablando de todo eso, porque es muchas las ideas que de repente surgen. ¿Por qué? Porque la base, al no ser la palabra de Dios, pues se da rienda suelta a la creatividad humana y no siempre, no podemos absolutar esto. Lo que sí podemos decir es que no siempre es bueno dejar, de hecho, lo menos verdad que sea posible dejar que nuestra creatividad ahí nos diga o dicte qué hacer o qué pensar o qué imaginar. Todos nosotros tenemos que recordar, siempre debemos someter a nuestras capacidades, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a todo eso. Y confiar en la verdad de la palabra de Dios. Pedirle al Señor antes de leer, de estudiar, Señor, pues yo no soy una mente brillante, o no lo hago para presumir, yo lo hago para conocerte mejor y adorarte mejor. Ese debe ser el deseo, hermano, siempre la intención a la hora de estudiar. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver una declaración que se dio aquí en el Concilio de Calcedonia. Fíjense, ante toda esta confusión doctrinal, después de todas estas ideas, todos estos debates que surgieron, bueno, los obispos reunidos en el Concilio de Calcedonia proclamaron una definición cristológica fundamental, ¿ok? Y ellos declararon lo siguiente. Vamos a leer un fragmento de todo esto, y esto se establece por la misma razón que es necesario ya tener una base de lo que debemos creer, ¿okay? Lo que la iglesia debe creer, ¿okay? Entonces, no andar inventando o andar atinándole a la interpretación del pasaje, pues a lo mejor aquí quiere decir, o a lo mejor, no, o sea, en una meditación profunda de la palabra de Dios, llegar a la enseñanza sana, y bueno, de aquí salen estas declaraciones. Dice lo siguiente: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, a los padres de la iglesia, no los otros, ya saben, todos con una sola voz enseñamos que se debe confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de un alma racional y de un cuerpo, consubstancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia, según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. ¿Le resuenan esas palabras? Hebreos, ¿se acuerdan? Que igual que nosotros, pero sin pecado. Bueno, esta declaración se establece en el Concilio de Calcedonia. ¿Para qué? Para tener la base de lo que debemos de creer o lo que la iglesia debe creer, o lo que toda iglesia que se aprecie de ser cristiana debe creer respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la declaración, ¿ok? Bueno, este concilio estableció además que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, ¿no? Del griego hipostasis, una naturaleza
humana y la otra divina. Esas dos naturalezas no se mezclan, no se confunden, no se dividen y no se separan. Esa es la creencia, esa es la base, ¿ok? Y esto no da rienda o no da espacio a que se metan otras ideas, ¿ok? Son una sola persona, nuestro Señor Jesús, el Hijo, con dos naturalezas, la humana y la divina. No se andan peleando, no se apaga una y se prende otra, no parpadean, no, las dos. Esa es la base, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la relevancia para nosotros? Bueno, esta definición refutó tanto al nestorianismo como al monofisismo, porque el arrianismo ya fue declarado herejía en el de Nicea antes de este concilio, y estableció la base de la base ortodoxa de la cristología que permanece hasta hoy. Hermano, ¿qué es ortodoxa? Acuérdense que cuando usted lea la palabra ortodoxa o ortodoxo, todo eso es una forma correcta de hacer las cosas. ¿Okay? De ahí que la palabra orto viene como que de orden, ortografía, buena escritura y así. En el caso de la ortodoxia de la cristología, es la forma correcta de elaborar la teología. ¿Okay? Entonces, la cristología en este caso. Entonces, esta creencia permanece hasta hoy. ¿Okay? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Bueno, la encarnación de Cristo, hermanos, responde a un problema para los filósofos de la época, fíjense, que era fundamental. La distancia entre Dios y la humanidad. Este tipo de ideas o esta manera de ver las cosas a lo mejor a nosotros no nos... bueno, ¿qué está diciendo el hermano? Ya tanta lectura ya se quedó arriba. No, mire, en esa época y para muchos en algunos lugares hoy en día, algo que miraban mucho o que a veces se apreciaba mucho era la lejanía o la cercanía de lo divino o del plano divino y lo terrenal. Para la época, los griegos miraban como una brecha o una distancia que había. Bueno, ¿por qué digo esto? Por lo siguiente. Vamos a ver Dios y la humanidad en el pensamiento antiguo para entender por qué es importante entender esto y qué importancia tiene que Jesús sea humano y sea divino, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa distancia? Mira, en la filosofía griega y muchas religiones antiguas, los dioses eran concebidos o se entendían, ¿verdad? Como seres lejanos, ¿ok? O sea, no como nosotros que tenemos la idea de que podemos hablar con Dios, ¿verdad? De que Padre, gracias una vez más. Una conversación muy personal, muy íntima, ¿ok? En esa época no era la manera en cómo se miraba o se entendía a los dioses, sino como seres lejanos, muchas veces inaccesibles y totalmente diferentes a los humanos, ¿ok? Entonces, esa es la manera en cómo en aquella época se concebía o se entendía lo que tenía que ver con lo divino, con algún dios, pues, o alguna deidad, lo que para ellos era una deidad, ¿no? Por ejemplo, hermanos, los estoicos, luego usted vea quién es, bueno, la filosofía estoica que planteaba, ¿no? Pero bueno, ellos, o aquellos que formaron parte del estoicismo antiguo, porque hay uno moderno, pero bueno, no vamos a desviar ahí. Por ejemplo, ellos consideraban que el logos, los estoicos creían en el logos, ¿ok? A lo mejor esta palabra les suena. El logos era la razón divina, no, ¿ok? Para ellos. Ellos creían que el logos permeaba el universo, o sea, que estaba de alguna manera, ¿no? Presente, pero no creían en una conexión personal con él. Ellos podían, ver cómo había una inteligencia como manera de gobernante, ¿no? En la creación, en el universo, porque ellos observaban las estrellas y todo bien hermoso y maravilloso y el orden y tal, entre otras cosas más. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que existe o debe existir un razonamiento, una razón de existir del universo, pero que además es divina. Pero no creían que podían tener una conexión con ese logos. Cuando Juan escribe el Evangelio, él dice que Jesús es el logos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1. En el principio era el verbo. En el griego, esta palabra verbo viene de logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
¿Ok? El Dios, ¿cuál Dios? Pues el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento revelado ya en Cristo, que es el verdadero Logos. Porque Juan, al ver el razonamiento de los griegos, dijo, al ver todo esto, se quedaron a un paso de conocer quién es. Pero no, ese paso no se puede dar solamente por intelectualidad humana. Tiene que haber una conexión espiritual íntima con Dios. Entonces, entre otras razones, guiado por el Espíritu Santo, Juan les dice en este caso había los gnósticos y también a los estoicos, miren ese logos que ustedes dicen, el verdadero logos, del que ustedes pueden observar las huellas, porque ¿cuántos saben que aunque no conocíamos a Dios, podíamos ver sus huellas en la creación? La hermosura del universo, la naturaleza, todo lo que está. Podemos ver las huellas de Dios en la creación, aunque a lo mejor antes no teníamos esa comunión con Él, como ahora por su gracia ya lo tenemos, ¿verdad? Podíamos ver eso y eso cualquiera lo puede ver y podría preguntarse, wow, qué hermoso es el universo, ¿cómo fue que surgió todo esto? Bueno, pues la razón es que hubo alguien que lo creó todo, que lo diseñó todo. Y los estoicos y muchos filósofos antiguos llegaban a, entonces debe existir algo, una inteligencia superior que gobierna el universo, que además lo sostiene. Bueno, ellos le llamaron el Logos, pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y les dice, el Logos es Jesús, que descendió del cielo para vivir entre nosotros. Y vemos su gloria, ¿se acuerdan que dice más adelante? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bueno, ahí Dios a través de Juan responde esa pregunta, ¿quién o dónde está ese Logos que vemos? O que vemos sus huellas, pues ahí está, es Jesús. ¿Okay? Bueno, los judíos, ellos no creían, entonces creían en Logos, pero no creían que podían tener una conexión así personal con él, pero ellos que esa era la manera como ellos creían. Los judíos, por su parte, entendían que Dios era santo, que también era trascendente, pero a la vez cercano a su pueblo a través del pacto. Sin embargo, la idea de que Dios pudiera tomar forma humana, fíjense esto, ellos creían, los judíos de quienes aprendemos mucho, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ellos sabían pues, que Dios era real, que se manifestaba su poder por las señales, y que a través del pacto podían experimentar una cercanía, ¿ok? Pero la idea de que Dios pudiera tomar una forma humana, para ellos era algo escandaloso, no era algo que ellos pudieran concebir. De hecho, pues por eso y por muchas más razones, ¿no? Difícilmente, o casi por no decir imposible, ¿no? Un judío puede aceptar la idea de que Jesús es Dios. ¿Cómo Dios puede tener una forma humana? Bueno, pues ellos no conciben esto. Por eso es que ellos escuchan a los cristianos decir que Jesús es Dios y ellos por eso se ríen, porque para ellos, respetando, ¿no? No es concebible que Dios tome una forma humana. No es que Dios no hace eso. O sea, Dios se manifiesta con fuego, Dios se manifiesta con terremotos, con tempestades, lluvias, y todo eso es manifestación del poder de Dios. Y para ellos eso no puede ser manifestado en un cuerpo humano. Pero bueno, eso ya es obra del Espíritu Santo que convence, ¿verdad? Pero es la verdad. Jesús es Dios, pero bueno, ellos tenían esta idea. Por eso también para ellos ver a los cristianos adorar a Jesús como Dios y escuchar a Jesús decirse Dios, pues les explotó la cabeza, porque ellos no podían entender. Pero bueno, fíjense, nuestro Señor Jesús es el puente entonces entre Dios y el hombre. La encarnación de Cristo, hermanos, es la respuesta divina a esta separación que los griegos miraban, los filósofos, y que también los judíos tenían, ¿no? Jesús, nuestro Señor, al ser plenamente humano, no es un Dios distante o inalcanzable, como muchas religiones antiguas, ¿verdad? Miraban y entendían a sus dioses o trataban, ¿no? No, Él entró en nuestra historia, sintió hambre, dolor, tristeza y alegría. Pero al mismo tiempo, al ser plenamente Dios, Él nos ofrece el acceso directo al Padre.
porque en Él se cumple toda la ley. Él abrió el camino al Padre. Él cumplió todo para satisfacer la ira de Dios, acuérdense, para que en su nombre, o sea, Él fue a representar a la humanidad ante el Padre para recibir toda la culpa y podernos dar entrada al Padre. Pero ¿cuál entrada, hermano? A la casa, a la entrada a la comunión con Él. Y más adelante, claro que sí, en la habitación eterna, pero en la comunión con Él, en esa conexión especial y profunda que podemos tener, de la cual se derivan muchas cosas, como saber que no estamos solos, la fortaleza que viene en medio de la enfermedad, de la pérdida, entre muchas cosas. ¿Quién tiene eso sino solo aquellos que viven en esa unión con el Padre? Entonces, Él, nuestro Señor Jesús, es el mediador perfecto. Si fuera solo Dios, no podría representarnos ni morir por nosotros. Si Él nada más fuera Dios, pues ¿cómo? O sea, Él desde arriba no, ¿verdad? Pero, y si fuera solo un hombre, pues no tendría tampoco el poder para salvarnos. Solo en Cristo se resuelve esta paradoja. Él es el puente perfecto entre la creación y el creador. O sea, a través de Él, de lo que Él logró con su sacrificio, es que podemos conocer a Dios. Podemos tener esa unión con Él, esa paz con Él. De otra manera no se puede. Ni los sacrificios, ni los rituales, ni la vida o la moral perfecta pueden darnos un acceso al Padre. Solamente el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios Padre pues nos adopta como sus hijos. Y podemos recibir sus bendiciones, no solo materiales, hermano, porque luego digo bendiciones y se me imagina la casa en San Pedro. No, las cosas espirituales, ¿ok? Con fortaleza, amor, paz, todo eso, hermano, que no es aquí el punto, pero todo eso es lo que recibimos de Él. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, pues que tenemos consuelo en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los aspectos más transformadores de la cristología es la comprensión de que Jesús realmente nos comprende. Hermano, ¿usted cree eso? Él verdaderamente nos comprende. Él verdaderamente nos comprende. No está como que otra vez aquí llorando. No. O sea, él no es así. Nosotros sí, con nuestros familiares a veces, ¿no? O los papás con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues es que se me perdió mi carrito. Ay, y hasta se ríen, ¿no? Pero él no. Él no, porque él comprende el dolor. Digo, claro que sí. Si estamos sufriendo por andar de tremendos, ya ahí sí Dios sí se molesta, a ver, pero no. Pero cuando es un sufrimiento por hacer lo que Él nos pide, porque nos queremos guardar para Él, o pues que a veces son circunstancias que suceden, ¿no? Como pérdidas, enfermedad, pues Él comprende esa debilidad. No está lejano a eso. Voy a volver a leer el mismo versículo con el que iniciamos Hebreos 4:15 para recordar esto. Y es de aquí de donde surge esa declaración que leímos del Concilio de Calcedonia. ¿Se acuerdan? Dice, porque no tenemos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Descansamos en esa palabra? Claro que sí, debemos descansar en esa palabra. Él lo comprende. No, comprender no es como decimos aquí en México, ¿verdad? No sé cómo se dice en otras partes. Comprender no es alcahuetear, ¿eh? O sea, no, Dios no nos da y, no pasa nada, niños. ¿Ya cuántos años tienes en la iglesia? No, pues 5, no, pues ya puedes. No. Eso es otra cosa. Comprender es que sabe que somos débiles y Dios no nos va a exigir ser algo que no somos. Lo que sí es que nos va a dar lo necesario para hacer lo que Él quiere que seamos. ¿Me explico? Eso es muy diferente. Ahora, sigue diciendo la segunda parte del versículo, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él sufrió como nosotros, a veces oímos cosas, pues Él cargó todo. Nada más que la única y gran diferencia es que en todo Él nunca pecó. Nosotros sí fallamos, ¿no? Si nos quejamos con Dios, si andamos ahí pues, dándole la espalda a veces, ¿no? Porque ya no nos llegó completo el cheque, pues ya Dios es infiel, ¿no? Pues hermano, si falta, pero no dicen que falta, no dicen que llegan tarde, ¿verdad? Pero sí nos quejamos con Dios cuando nos pasan cosas malas, pero
En fin, aquí no es el tema, ¿no? Porque ya se ha convertido en piedrificación. Pero, pues él sin pecado, todo lo demás lo experimentó igual que nosotros. ¿Esto qué significa? Pues cuando pasamos sufrimiento, nuestro Señor Jesús lo entiende porque Él también lo sufrió. Cuando luchamos contra la tentación, Él también la enfrentó. ¿Y qué hizo además? La venció. Y nos da el ejemplo, ¿ok? Cuando nos sentimos solos o rechazados, Él también lo experimentó en la cruz. Y con su pueblo, porque a lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Uno a veces, ya lo dije una vez, ¿verdad? Pero uno a veces habla de Judas como el traidor. Y sí, él fue un traidor, porque así lo hizo. Pero cuando lo arrestaron, o sea, que Judas lo entregó, ¿no? Pero cuando lo arrestaron, todos salieron corriendo. Hasta el Papa salió corriendo, y Pedro. Todos salieron corriendo. Se quedó solo. Y él entiende cuando a veces uno sufre decepciones o rechazo. Él fue rechazado por su pueblo y pues por el mundo, por su creación. Yo no me imagino el sufrimiento de nuestro Señor Jesús al tener enfrente al pueblo hebreo por el cual hizo tantas cosas, escuchar que le dijeran que estaba endemoniado, o escuchar que le hablaran incluso a veces con insultos, o que le tendieran trampas. Yo no me imagino, tal vez, digo, ya esto es secundario, ¿no? Pero él miraba a su pueblo con todo el amor que él tiene, pero lo que recibía era el rechazo, la burla. Pero bueno, eso fue parte del sufrimiento, pero él así decidió padecer para salvarlos. A pesar de todo eso, que Jesús se parara enfrente de los fariseos para decirles la verdad, más que solamente denunciar sus pecados, que a veces nos gusta solamente decir eso a nosotros, ¿no? Les estaba demostrando su amor y su fidelidad. Aquí estoy, yo soy la respuesta a esas oraciones de salvación. Arrepiéntanse. ¿Y qué dijo el pueblo? No, este es un borracho. O ese es un endemoniado. ¿No? A ver, maestro, a ver, mire, si le pago el impuesto y teniendo las trampas. Yo no imagino el sufrimiento de él. Al ver a su pueblo amado prefiriendo más su tradición que a él mismo. Y algo que me ministra mucho, ya vamos al final, algo que me ministra mucho, hermanos, es cómo, esto lo dijo el pastor Chuy en una predicación hace muchos años ya, que cómo es posible, fíjense, está bien tremendo, pero eso queda ahí para nuestra enseñanza. ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote, ¿se acuerdan cuál era la función del sumo sacerdote? ¿Se acuerdan o no? Lo invito a que venga los jueves para que se... Entonces, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Representaba al pueblo ante Dios. Él era el único que podía acceder a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era posible que el hombre que iba con Dios no lo pudo reconocer cuando lo tuvo cara a cara? Qué tremendo, hermanos, eso. A veces, hermanos, bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, pero el conocimiento no lo es todo. La vestimenta no lo es todo. La posición no lo es todo. Bien lo dijo Pablo, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Bueno, el sacerdote creía que ya era el favorito de Dios porque se acercaba una vez al año, pero cuando lo tuvo enfrente, no lo pudo reconocer. No me imagino tener a Jesús enfrente. ¿Usted lo reconocería? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, eso ya es que cada quien meditemos en eso, ¿no? Por lo tanto, podemos acudir entonces a Él con confianza, sabiendo que nos comprende y que también nos acompaña. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Él no nos abandona y no nos deja, porque Él es Dios, pero Él también es hombre, porque padeció todo eso. Ahora, con esto seguimos ya para ir cerrando. Saber que Cristo es Dios transforma la manera en que nos relacionamos con Él, porque, bueno, no solo es un maestro moral, Él es el Señor del universo, ¿ok? Por eso nuestro respeto a Él debe ser elevado. No solo un amigo cercano, que sí es, pero no solo es eso. Él es el Todopoderoso. No solo es un profeta, Él es el Salvador que nos dio la vida eterna. Este conocimiento nos debe llevar a una relación más profunda con Él, basada en la adoración
en la obediencia y en el amor. La cristología, hermanos, no solo es un tema académico, sino es una verdad central de nuestra fe. Entender que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre transforma nuestra manera de vivir, de orar y de confiar en Él. ¿Cómo le hablábamos a Dios antes? Mira, Señor, todos ya saben, ¿no? Cómo andamos en las fiestas. Mira, Señor, yo aquí, tú sabes. Y así le hablábamos. Pero ahora, ¿cómo le hablamos a Dios? O le hablamos igual, porque si le hablamos igual hay un problema ahí, ¿no? No, ¿verdad? Con todo el amor, todo el respeto. O uno ni le habla, ¿no? Y viene a la iglesia, pero bueno. Pero con todo el respeto, sí o no, que Él se merece. Padre, amado, gracias por todo, por lo que no entiendo y por lo que nunca voy a entender, muchas gracias también. Porque en todo y a través de todo has estado y estás tú. Y ya uno empieza a hablar con Dios bien hermoso, ¿sí o no? Y ahí nos vamos. Como Dios tiene el poder de salvarnos, hablando de nuestro Señor Jesús, y como hombre, ya dijimos, nos comprende y Él sí nos representa como debe ser. Este es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Dios se hizo hombre por amor a nosotros para llevarnos de regreso a Él. ¿Cómo es eso, Marjorie? No sé, hermano. Hasta aquí me alcanza. Pero Él lo hace. Él lo hace. ¿Se lo cree conmigo? Él se despojó de su gloria por amor a nosotros para llevarnos con Él. En vez de destruirnos. En vez de, ya, ¿sabes? Ya aquí quedan, ya, vámonos. Voy a buscar a uno que otro justo a ver si hay. Vamos, pero ya todos, ¿no? Él pudo haberlo destruido y nunca más darnos una oportunidad, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Amén. Entonces, este estudio nos debe de llevar a una mayor admiración y amor por nuestro Señor Jesús. No se trata de comprender solamente las doctrinas, sino de vivir en la realidad de que Jesús, el Dios hecho hombre, camina con nosotros. Quiero cerrar con un versículo más. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos ahí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mira, el tiempo. Después las 8, ¿no? Sí, porque ahorita empieza la serie del Calamar 5, ¿no? ¿Qué le está quitando ahorita, hermano? No, hermano, ahorita voy a ver la serie. Voy a repasar la serie del domingo. Pues está bien, hermano. No dije nada, ¿eh? 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio que es tan grande? Dios fue manifestado en carne. Si el apóstol Pablo dijo eso, ¿por qué? Porque, hermanos, hay un punto en el que ya no nos alcanza. Pero Dios no, acuérdense lo que dijimos, o lo que a veces decimos. Dios no está en busca de mentes brillantes, sino en corazones dispuestos en verdaderos adoradores. Voy a seguir leyendo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No nos alcanza tiempo para explicar este versículo, pero este es un misterio que es grande y Dios revela, pero llega un punto en que ya no nos alcanza. A nosotros nos toca creer que Él es Dios hecho hombre. Hermanos, la cristología no es para ser estudiada y ya. ¿Sabe para qué es? Para adorar mejor a nuestro Señor Jesucristo. Es para eso. Quédese con eso. Además, se me olvidó lo del concilio, está bien. Conocer por qué Jesús es Dios, es hombre, es para adorarlo. ¿Amén? Es para adorarlo. Porque damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para cerrar y, si os permite, nos vemos el sábado, ¿verdad? Aquí a las 5:30 para juntos gozarnos en alabanza y el domingo también. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias en esta tarde porque hoy estamos aprendiendo que tú no eres como los otros dioses o los dioses de las religiones antiguas, que eran lejanos, que eran distantes y que solamente hablaban o interactuaban con las personas solamente cuando querían sacarse un beneficio. Tú no eres así. Tuviste nuestra necesidad y viniste para salvarnos, Señor. Qué gran, hermoso y misterioso es tu amor, Señor. Que de solamente observarse nos funden los fusibles, Señor.
pero gracias porque tú no decidiste abandonarnos. El mundo sí te abandonó, la humanidad sí te abandonó, te rechaza, pero tú no hiciste eso. Tú viniste para salvarnos. Te pedimos, Padre, que, Señor Jesús, que esta realidad de quién eres tú, que eres Dios y hombre, cada día nos ministre y nos lleve a una verdadera y profunda adoración en obediencia y amor a ti. No exigiéndote todas las cosas de las que a veces nos quejamos. No poniéndote condiciones para entregarte las obras de nuestro tiempo a veces, o de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades, sino para renunciar a todo eso, Señor, y entregarnos totalmente, sabiendo y agradeciendo que por todo lo que hemos sido merecemos el castigo, pero tú tomaste nuestro lugar para salvarnos. Que nuestra relación contigo sea siempre más importante, Señor, que cualquier otra cosa. Ayúdanos a que esto que aprendimos de la cristología no nos lleve a convertirnos en personas soberbias, engreídas para presumir de conocimiento. No, Señor. Que nuestras bocas callen y que nuestras manos y nuestros pies griten quién eres tú en nuestra vida. Para que el mundo pueda creer que tú viniste, que tú transformas vidas y que tú transformas corazones. También te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que ha llegado con el corazón afligido por alguna pérdida, por enfermedad o por la razón que sea, tal vez estás llevando a alguien aquí a una relación más profunda o quieres llevar a alguien aquí a una relación más profunda contigo, Padre, fortalece nuestros corazones, sana nuestros corazones. Señor, danos la fuerza para poder avanzar, para poder ser fieles. Y en esa área en la que tú estás trabajando, ayúdanos a tener el discernimiento, a detenernos para escuchar tu voz, porque a veces hay tanto ruido que dejamos que nos impide escuchar tu voz. Danos la sabiduría para detenernos de los afanes, de todo, para escuchar tu voz. Y en eso que tú te quieres revelarnos, en esa área que tú te quieres revelar en nuestra vida, Señor, aquí estamos. Habla que tus siervos escuchan, porque necesitamos conocerte más, Señor. Te lo pedimos todo.